Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Lo que pienses o lo que sepas no importa, a menos que te lleve a glorificar a Dios y a ser agradecido. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy continuamos con la serie titulada Las 5 solas y compartiremos la segunda parte de la quinta sola y último tema de esta serie: solo la gloria de Dios. Tú nos creaste con un propósito. Solo la gloria de Dios. Está con nosotros, como de costumbre, Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, quien responderá a este tema. También nos acompaña Beatriz Cifuentes, líder de la iglesia. Buenos días, Beatriz. Buenos días, Oscar. Buenos días a todos nuestros oyentes. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Tú nos creaste para Vivir para sí mismo, para sus propios proyectos y deseos, aunque sean muy buenos, es efímero y vacío. Realmente no es vivir, sino solamente existir. En cambio, vivir para Dios y vivir para su gloria es la experiencia más vital y más apasionante que alguien pueda saborear. Queremos darte gloria y honor. ¿Cómo dejar de vivir para nosotros mismos y empezar a vivir para la gloria de Dios? Y en el programa anterior compartimos dos maneras de hacerlo. La primera es reconozca a Jesús abiertamente. Dios recibe gloria cuando confesamos públicamente y sin vergüenza que Jesucristo es nuestro Señor. Y la segunda manera es ser agradecido. La gratitud y la alabanza son formas prácticas de glorificar a Dios. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor Ángelo, buenos días, bienvenido. Buenos días, Oscar, y buenos días a usted oyente que ha destinado este tiempo para compartirlo con nosotros. Hasta aquí hemos visto dos principios bíblicos de cómo darle gloria a Dios en esta última parte de la serie de las 5 solas, con motivo de la Reforma Protestante que cumplió 500 años en el mes de octubre. Bueno, la primera forma de darle gloria a Dios es reconozca a Jesús abiertamente. La segunda es ser agradecido. ¿De qué otra manera podemos darle la gloria a Dios? Una tercera manera es ofrende lo mejor. O sea, le damos la gloria a Dios cuando ofrendamos a Dios lo mejor. Dice el Salmo 96:8, tributen al Señor la gloria que merece su nombre. Traigan sus ofrendas y entren en sus atrios. Vea, glorificamos a Dios cuando al ofrendar le damos lo mejor. Dar una ofrenda de segunda categoría a Dios es no darle la gloria que merece su nombre. La clase de ofrenda dice mucho de nuestra forma de concebir a Dios. Pues algunos, como no tienen a un Dios personal, sino tienen un concepto religioso de Dios, pues eso obviamente los limita y también hace que su ofrenda pues sea impersonal, porque no tiene una relación personal con Dios. Entonces, también podría decir que son muchos los predicadores que han usado el nombre de Dios para manipular a las personas, para manipular tanto a hombres como a mujeres, para que les den ofrenda a ellos, utilizando el nombre de Dios. Sin embargo, Dios sigue recibiendo gloria cuando en nuestras ofrendas le damos lo mejor. O sea, ellos piden lo mejor, pero para ellos. Para ellos, sí, y utilizan el nombre de Dios, y no recuerdo quién, pero estoy de acuerdo con esa frase que dice, las peores mentiras son las que se hacen en el nombre de Dios. Pastor, con respecto al acto de ofrendar lo mejor, permítame, le pregunto, para ampliar este concepto, ¿qué es lo mejor o qué es dar lo mejor? Excelente pregunta, Oscar, y creo que esta pregunta nos puede dar claridad para bajar de la nube del orgullo a muchos y subir de la culpa a otros. Lo mejor tiene que ver más con la actitud que con la medida. Y aclaro la definición que estoy dando. Más con la actitud que con la medida. Esto quiere decir que la medida sí cuenta. Solo que la medida pues ha de ser evaluada con la actitud que se está desarrollando la acción del dar.
Y uno de los mejores ejemplos bíblicos es la ofrenda de la viuda. Dice la escritura que ella dio lo mejor. Pero a veces poco analizamos la ofrenda de David, quien también dio lo mejor. La viuda, dice el evangelio, que dio 2 monedas de poco valor, y eso fue lo mejor que ella pudo haber dado, no tenía nada más. En cambio, David dio por toneladas oro, plata, bronce, piedras preciosas, bueno, muchas cosas más, y se dice que David también dio lo mejor. Es por eso que puedo decir lo siguiente: lo mejor suyo no es necesariamente lo mejor mío. Cada persona tiene lo mejor para darle a Dios. A mí me parece interesante que Dios haya instituido como una forma de glorificarle el darle ofrendas a Él. Pues Él pudo haberlo hecho de otra manera, ¿cierto? Pero lo hizo así porque esta es una forma tangible de demostrarle cuánto en verdad le amamos. Pastor, ¿y cómo podemos dar una ofrenda que glorifique a Dios? Bueno, aunque las ofrendas son una forma de glorificar a Dios, cabe aclarar que no todas las ofrendas lo glorifican. Más bien hay unas ofrendas que resultan repulsivas al Señor. Entonces, ¿cómo dar una ofrenda que le dé a Dios? Vamos a ver algunas características. Primero, de sacrificialmente. Ofrenda sin sacrificio, estimado oyente, ofrenda que no agrada a Dios. A Dios le gusta que nos sacrifiquemos por Él. El sacrificio es otra manera de demostrar a Dios cuánto nosotros lo amamos. De hecho, el sacrificio es una forma de mostrar cuánto amamos a alguien. Cuando una esposa y madre se sacrifica atendiendo a sus hijos, a su esposo, les está diciendo con lujo de detalles que los ama. Es decir, nosotros nos sacrificamos por las personas que amamos. Así que el sacrificio hace también, o demuestra también, el amor que tenemos por Dios. Por ejemplo, cuando en medio de la escasez ofrendamos. En medio de la escasez, nosotros hacemos el sacrificio, porque algunos precisamente utilizan eso como, digamos, como argumento, no es que yo no puedo dar porque tengo escasez. Pues para ellos aparece el pasaje de la viuda, que aún en medio de la escasez, ella también dio al Señor. Pastor, aparte de dar sacrificialmente, ¿existe otras actitudes o otras maneras de dar una ofrenda que glorifique a Dios? Sí, la otra actitud o el otro requisito para que la ofrenda agrade y glorifique a Dios es de secretamente. Este aspecto debe ser bien entendido por todos nosotros, por todos los cristianos, porque muchos, al no comprenderlo, terminan actuando legalistamente al dar sus ofrendas. Ellos piensan que si alguien se da cuenta de lo que dieron, entonces pues Dios no se agradará de ellos. En el pasaje donde Jesús dice, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, Él está haciendo alusión a la intención del corazón. Los fariseos daban con el propósito de ser vistos y ser alabados por los hombres, y eso es deplorable delante de Dios y le roba la gloria a Dios, desde luego. La misma Biblia registra con nombre propio las ofrendas de muchos hombres y mujeres de Dios. ¿Y por qué? Porque la intención de ellos no era ser alabado por los hombres. Y hago esta aclaración porque son muchos los cristianos que no llenan la información en los sobres de diezmos y ofrendas en sus iglesias. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Recuerden que las iglesias debemos cumplir con toda la normatividad contable y debemos demostrar ante las entidades bancarias y ante la DIAN de dónde hemos obtenido los recursos, los ingresos. Esto no es caprichoso, sino simplemente son cosas que demandan nuestras autoridades civiles a las cuales nosotros debemos acatar y respetar. Pero muchos cristianos, por una mala interpretación de dar secretamente, entonces hasta se privan de llenar la información correspondiente en sus donativos. Sacrificialmente y secretamente son dos formas de dar a Dios y pues que le glorifiquen a Él exactamente, ¿no? ¿Qué otros aspectos debemos tener en cuenta para dar una ofrenda que agrade a Dios? Para que agrade a Dios y le glorifique, entonces dé alegremente. Sí, a veces la parte más triste del culto es las ofrendas, ¿no? La gente se pone como, no sé, como tensa. Cabizbaja. Y yo le he enseñado a nuestra iglesia, a la comunidad Vida con Propósito, lo siguiente: si usted no va a dar con alegría, mejor no dé nada. Dios es glorificado cuando ve que nosotros damos para Él con alegría, con gozo, cuando damos a Él con entusiasmo. No sé por qué, pero a veces sí hay como cierta tristeza, cierta tensión en medio del culto cuando son las ofrendas.
David se consideraba privilegiado de poder darle ofrendas al Dios del universo y lo hacía con alegría. Por ejemplo, yo pienso que si un esposo da su salario en la casa para su esposa y sus hijos, pero continuamente se queja y lo da como con tensión, como ay, acá sí gastan, uy, qué tremendo. Yo creo que así pues la esposa y los hijos no lo van a recibir con cariño. Sacrificialmente, secretamente y alegremente, ¿de qué otra forma, pastor, debemos ofrendar para que se agrade Dios? La otra actitud para que una ofrenda le dé la gloria a Dios es de generosamente. Pablo, hablando de las ofrendas, dijo lo siguiente: recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Eso está en 2 Corintios 9:6. Algunos quieren tener cosechas de oro, haciendo siembras de bronce. Pues eso no es posible, ¿cierto? Yo aclaro, en nuestro ministerio, en la Comunidad Vida con Propósito, nosotros no creemos en pactos, en siembras, ni en trueques con Dios. No creemos eso. No obstante, el ofrendar generosamente para el reino de Dios es un principio bíblico que no ha cambiado y también lo enseñamos, solo que no es el centro de la predicación, y hoy lo estamos tratando porque hace parte del darle la gloria a Dios. Resumamos y repitamos para tener presente estas verdades al momento de dar a Dios y que le glorifique. Bueno, debemos dar sacrificialmente, secretamente, alegremente y generosamente. ¿De qué otra manera debemos ofrendar para que se agrade Dios? El último principio, de habitualmente. Si yo quiero darle la gloria a Dios, debo ofrendar habitualmente, no eventualmente, sino habitualmente. Usted glorifica al Señor si constantemente, según sus ingresos, honra a Dios con sus bienes. Para algunos, el dar a Dios es todo un acontecimiento, ¿sí? Es más, hay sorpresa en el cielo cuando esa persona da para la obra de Dios. Yo quiero darle un consejo: no sea un dador intermitente, sea un dador constante, porque eso glorifica al Señor. Hay algunas preguntas que yo quisiera hacer para la reflexión, estimado oyente. Quisiera hacérselas a usted. ¿Puede decir usted que las ofrendas que está dando a Dios le dan la gloria a Él? ¿Dar a Dios a usted le produce alegría o más bien le produce tristeza, le produce carga, le produce tensión? ¿Qué tan sacrificialmente usted está ofrendando a Dios? ¿Usted podría decir que es generoso en dar para la obra de Dios? ¿Es usted de los que da con constancia o de los que da con intermitencia? Contéstese, por favor. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por internet a través del Facebook de Radio Primavera. Solo la gloria de Dios. 3 formas de darle la gloria a Dios hemos visto en estos 2 programas: reconocer a Jesús abiertamente, ser agradecidos y ofrendar lo mejor. Pastor, ¿de qué otra manera le damos la gloria a Dios? Una cuarta manera de cómo podemos darle la gloria a Dios es de mucho fruto, o dando mucho fruto. Dice Juan 15:8, mi Padre es glorificado, aquí está hablando el Señor Jesucristo, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así que podemos decir por este pasaje que sin fruto no glorificamos a Dios. Aquí yo quisiera hacer algunas preguntas. ¿Cuál es el fruto? ¿Será que es el dar ofrendas? ¿Será que es el traer gente a la iglesia, el llevar gente a la iglesia? ¿Será que es crecer económicamente como equivocadamente han enseñado muchos predicadores, muchos pastores? Pues el versículo mismo nos da la respuesta. Dice, y dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. El texto está diciendo claramente que dar mucho fruto es mostrar con lujos de detalles que en verdad nosotros somos discípulos de Jesús. O sea, que se vea claramente que nosotros estamos siguiendo a Jesús y que se vea por nuestras acciones, no porque tenemos plata, no porque hemos crecido económicamente, no porque llevamos gente a la iglesia, sino que se ve claramente que nosotros
vivimos las enseñanzas de nuestro maestro, porque eso es ser discípulo, el que sigue las enseñanzas del maestro. Pastor, bueno, existen varias interpretaciones diferentes en cuanto al fruto que debe dar el cristiano, pero bíblicamente, ¿cómo se llama el fruto que debe dar el cristiano? Ese fruto tiene nombre propio y se llama santidad. Dice Romanos 6:22, pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan. ¿Qué es la cosecha? Fruto. Cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Digámoslo de este modo, un cristiano que no produce el fruto de la santidad no es cristiano y por lo tanto no es salvo. Y es lógico, ¿cómo es posible que alguien que esté unido a la vid que es Cristo Jesús produzca frutos de pecado y frutos de injusticia? Pues eso es sencillamente inconcebible. Esta era la oración del apóstol Pablo por la iglesia de Filipenses. Se lo leo, Filipenses 1 del 9 al 11. Esto es lo que le pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Así que, ¿cuál es el fruto? Santidad, justicia, agradar a Dios en todo lo que nosotros hacemos. Ahí Dios recibe toda gloria. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. 4 formas de darle gloria a Dios: reconocer a Jesús abiertamente, ser agradecido, ofrendar lo mejor, y la número 4, de mucho fruto. ¿De qué otra manera le damos la gloria a Dios? Bueno, la quinta manera de cómo podemos darle la gloria a Dios es la siguiente: acepte a los hermanos. Romanos 15:7 dice así: por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios. ¿Cómo Cristo le dio gloria al Padre? Aceptándonos a nosotros. Impresionante, ¿cierto? ¿Quiere usted darle la gloria a Dios entonces? Acepte a los hermanos. Las escrituras dicen que Cristo nos aceptó a nosotros para que Dios recibiera toda la gloria. Y déjeme decirle que Jesús tenía y tiene muchísimas razones para no aceptarnos, ¿cierto? Así es. Muchísimas. ¿Por qué? Pues porque nosotros somos pecadores. Sin embargo, nos acepta de puro amor y de pura gracia. En nosotros pues no había y no hay nada de atractivo para que el Señor nos acepte. Sin embargo, Él nos aceptó. ¿Y por qué, pastor, de verdad nos cuesta tanto aceptar a nuestros hermanos? La respuesta sencilla es porque nosotros tenemos pecados, y cuando digo por los pecados me estoy refiriendo también a los pecados de los demás, a los pecados de nosotros. De hecho, son nuestros propios pecados los que nos impiden amar a los demás hermanos como Dios lo hace. Esta es la gran diferencia entre Cristo y nosotros. Jesús acepta a los hermanos porque Él no tiene pecado. Nosotros no los aceptamos porque sí tenemos pecados. Aún así, Dios nos sigue ordenando que aceptemos a nuestros hermanos, pues de esta manera Él recibe la gloria. El apóstol Pedro pone el dedo en la llaga en esto de no aceptar a nuestros hermanos, y vea lo que él escribe. 1 de Pedro 1:22. Ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. O sea que una demostración de que en realidad nosotros somos hijos de Dios es que empezamos a amar y a aceptar a los hermanos, no solo de palabras sino de corazón. ¿Qué nos enseña Pedro en este pasaje? Bueno, aquí Pedro está diciendo que el que ha sido lavado por la sangre de Jesús, quien ha sido purificado porque obedece la verdad, entonces en esa persona surge un amor sincero, es decir, un amor que no es fingido. Esa persona ahora tiene la capacidad de amar de todo corazón a los hermanos. A la luz de la escritura, pues es extraño que los hermanos en Cristo no nos amemos, no nos perdonemos, o peor aún, que nos guardemos rencor. Eso para nada le daría la gloria a Dios. Bueno, existe otro versículo en la misma carta del apóstol Pedro sobre amar a los hermanos. Lo voy a leer, está en primera de Pedro 4:8. Dice: sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. ¿Qué nos dice el apóstol Pedro sobre este mismo tema? Bueno, Pedro aquí entonces está enseñando que el amor entre los hermanos en la fe debe ser profundo. Me gusta esa palabra. O sea, no debe ser un amor superficial, un amor pasajero.
no es un amor de palabras, sino un amor de acciones. Como hermanos nosotros debemos tenernos un especial afecto, pero esa profundidad de la que está hablando aquí Pedro va en dirección a perdonarnos nuestras faltas. A la verdad, pues es muy sencillo amarnos cuando nunca nosotros cometemos pecados contra nosotros mismos. Por eso habla del amor profundo que es capaz de perdonar. Pastor, entonces, ¿qué le diría a alguien que en verdad quiere darle la gloria a Dios? Yo le diría que acepte a los hermanos a pesar de sus pecados, a pesar de sus imperfecciones. Yo espero que a partir de esta enseñanza, de esta palabra, usted, estimado oyente, se acerque a los hermanos, quizás con quienes usted ha estado enemistado, y decida pues aceptarlos. Recuerde que no será fácil porque usted todavía tiene una naturaleza pecaminosa, pero si usted quiere darle la gloria a Dios, entonces usted lo va a hacer. Por último, ¿de qué otra manera le damos la gloria a Dios? Bueno, cierro con, digamos, con la idea general que involucra a todas. Haga todo para la gloria de Dios, lo dice primero a los Corintios 10:31, dice así el apóstol Pablo. En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Quiero decirle, estimado oyente, que según la teología paulina, nosotros podemos hacer todo para la gloria de Dios, y es obvio, todo excepto el pecado, ¿no? Desde luego, nadie peca para la gloria de Dios. Usted puede reír para la gloria de Dios, jugar para la gloria de Dios, ir a piscina y nadar para la gloria de Dios, comer para la gloria de Dios, comprar, vender, alquilar, orar, cantar, llorar y hacer muchas actividades más para la gloria de Dios. Martín Lutero decía, una muchacha puede ordeñar vacas para la gloria de Dios. Este fin de semana, en la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios, el próximo domingo continuamos con la nueva serie para el mes de noviembre titulada Relacionándonos con Dios, con el segundo tema, Dios es mi Padre. Pastor, una breve introducción al tema. Una de las más grandes y preciosas revelaciones que trajo el Señor Jesucristo es presentarnos a Dios como nuestro Padre. A mí me llena de tanto gozo cada vez que veo en la Escritura declaraciones de Jesús y de los apóstoles refiriéndose a Dios como el Padre de nosotros, como el Padre de todos aquellos que seguimos a Jesús. Así que eso debería cambiar nuestra cosmovisión y nuestra forma de relacionarnos con Dios. Dios sigue siendo el Todopoderoso, el Rey, el Soberano, pero además de eso nos reveló el Señor Jesucristo que Dios es nuestro Padre. Apreciado oyente, si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602, 310-212-4602. También nos puedes escribir cualquier comentario al correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com o en Facebook en el muro de Vidas con Propósito. También les comunicamos que estaremos nuevamente en este espacio el lunes 23 de noviembre. Pues la siguiente semana se estará desarrollando la Radiotón de Radio Primavera. Así que gracias por escucharnos y que pasen un día muy feliz.